a Johnny, a Luz, Carlita, Jesús, Carlos Roberto, José Antonio, Hernán Alexis, Hugo, Milton, René, están casi todos, Gabriela, Verónica, Eliana, César, Bilder, Gabriela, gracias, buenas noches, Damaso, a todos ellos un saludo cordial en lo que es nuestra última reunión. Yo creo que podemos comenzar casi que de inmediato. Ya de hecho están grabando, está grabando el apoyo técnico que nosotros tenemos. Entonces voy a abrir de manera inmediata nuestras disposiciones en lo que hace a la normativa. Una consulta. ¿Vieron ustedes ese video que ayer, a las 7:30, tal como había quedado con ustedes, le pedí a Héctor Suárez, al ingeniero Héctor Suárez, que cuelgue en plataforma? ¿Han llegado a ver ese video? Porque ese es un video que complementa el del día martes, para tener la base conceptual de lo que efectivamente debe asumirse jurídicamente a tiempo de plantear una impugnación. Tal como en ese video se señala, tiene un contenido eminentemente jurídico. Eso es inevitable, porque la impugnación administrativa justamente tiene, ¿no?, un sustrato, un sustento que recala en disposiciones del orden procesal. Por eso es derecho administrativo procesal. ¿Llegaron a ver, por favor, ese video? Buenas noches, doctor. La verdad que, sinceramente, no hemos podido, no, a mí personalmente no he podido ver el video, doctor, me disculpa, estaba tareadito. Ya, ¿y los demás? Bueno, pero el del martes lo han visto, ¿no es cierto? El video que tenían que ver el día martes lo han visto, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Bueno, pues sobre ese particular, qué bien. Luz, ¿usted lo vio, ese video del día martes, y el de ayer lo ha revisado también? El video, el del martes era el de la pirámide, ¿cierto? No, es el del patrimonio, el del Creo que trataba patrimonio. acerca de las impugnaciones. Sí, el del patrimonio. Lo que me interesa es que ustedes, lo que yo quería era que ustedes revisen, tengan presente cómo se configura el patrimonio. ¿Han visto eso? Eso no lo vi, doctor. ¿Perdón? No tuve tiempo de... Ya, porque obviamente sin esa base es difícil entender el por qué se emplean ciertos giros a la hora de la impugnación. Eso yo ya no lo puedo explicar desde un punto de vista de la economía o desde el lenguaje común, porque eso es lenguaje esencialmente jurídico. Entonces, por eso es que yo me apoyo en los días martes y jueves, para que no teniendo mucha exigencia puedan ver en apenas, no dura ni 45 minutos. Entonces, esa era la idea, ¿no? Bueno, de todas maneras hoy vamos a hacer una revisión de lo que se ha dicho, con cargo a que ustedes tienen que completar eso, ya es porque es de interés de ustedes. Y lógicamente, si ustedes no van a conocer esto, se van a limitar grandemente la posibilidad de entender cómo opera la impugnación administrativa. Pareciera que es una cuestión sencilla, que es simplemente decir no estoy de acuerdo, cambia lo que ahí ha dicho, y no es tan así, ¿no? Hay mucho más de por medio, y ese es el punto, es justamente el inicio de la plataforma conceptual que subyace
a toda impugnación administrativa. Bueno, sobre eso ingresaremos en un momento más. Lo que quisiera es abrir nuestras disposiciones a propósito justamente de la impugnación. Entonces, ayer habíamos visto, la voy a ampliar y voy a compartir con ustedes. Doctor, Sí, el video que dice que usted lo tenían que subir ayer, sí. hoy día creo, lo estaba revisando yo la plataforma, pero no lo visualicé, no sé la verdad si sería mi caso, pero solo estaban los anteriores videos. Bueno, de todas maneras, el del martes lo vieron, porque en el del martes concluye ese video con el patrimonio. ¿Lo vieron? Sí, doctor. Sí, ese sí, pero después de ayer no había. Bueno, pues el video de ayer justamente desarrollaba las nociones del patrimonio. Entonces, eso es lo que hubiera yo querido que ustedes tengan presente. Pero bueno, hoy día vamos a terminar de revisar nuestras disposiciones y vamos a volver a tocar el tema. Voy a recoger la presentación y la voy a desarrollar, obviamente ya con menos tiempo, porque no voy a poder hacer todo el esfuerzo que quisiera como me hubiera propuesto. A ver, no sé si ya está a la vista y se está recogiendo o está apareciendo en la pantalla las normas básicas. ¿Están a la vista? Sí, doctor, se ve. Haremos una recapitulación. Ya hemos dicho que hay dos aristas en nuestro enfoque sobre estas disposiciones que no podemos soslayar. Uno, que las mismas normas básicas nos señalan, establecen cuáles son las decisiones contra las que se puede interponer este recurso administrativo de impugnación. Entonces, la primera de nuestras ideas es precisamente que son solamente estas decisiones, no hay otras. Entonces, eso pareciera que limita, pero, o sea, y de hecho así ocurre, que limita el ámbito de la recurribilidad. Acuérdense que en el primer video del día martes hablamos sobre uno de los principios que en la materia rigen, y es el de la recurribilidad de las decisiones del poder público. Si las decisiones del poder público no se pudiesen discutir, no se pudiesen llevar a debate o revisar, entonces estaríamos viviendo en los tiempos de la monarquía absoluta. Entonces, la primera de las reglas o de los principios en aplicación es el principio de recurribilidad. Y en materia ya específica de lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Ese principio que tiene ese carácter amplio, muy genérico, en realidad no es que ahora vamos a encontrar limitaciones, ¿no? Debe discurrir, debe encauzarse, ¿no? La recurribilidad dentro de lo que es la visión que se ha planteado el que ha redactado estas normas, que es el órgano ejecutivo, antes el poder ejecutivo, para establecer justamente un régimen propio y singular. En ese régimen propio y singular resalta inicialmente que tenemos un recurso propio, que no está en la ley del procedimiento administrativo. Es el recurso administrativo de impugnación. Es un recurso incluso con su propio nombre, ¿no? Tiene sus características singulares. Anoche habíamos anticipado algunas de ellas y ahora las vamos a ratificar. La primera, en las normas básicas, no todo lo que se decida en la gestión de contratación es impugnable. Entonces, no, efectivamente, solamente estas decisiones están ahí a la vista, estamos en el artículo 90, entonces son solamente, ¿no?, la resolución que aprueba el DBC de la licitación pública,
Y miren, la resolución de adjudicación y la resolución de declaratoria desierta para la licitación AMPE en montos mayores a 200.000. Ya ahí terminó todo. Entonces, fíjense ustedes que podría ocurrir muy bien, presentado varios proponentes y la convocatoria se ha anulado, porque no se puede impugnar, ¿no? O podría ser que han dejado en suspenso una convocatoria, y eso tampoco se puede impugnar, porque eso está dentro, el dejar en suspenso está dentro de las posibilidades, porque efectivamente hay esa atribución. Entonces, adviertan ustedes que hay un rango bastante limitado en la materia, y desde la perspectiva del proponente, porque eso es algo en lo que yo he venido insistiéndoles durante estos días. No veamos únicamente desde la óptica del Estado. Ese es un error. Y ese no les reprocho a ustedes o a alguien en particular, pero cuando se hacen estos cursos, uno tiende a suponer que está detrás del mostrador, es parte del Estado, y lo que le ocurra al particular, ay, qué pena, pues, o sea, si le dio COVID o comenzó a crecer, comenzaron a crecer los enanos del circo que se han comprado, bien por ellos, ¿no? Eso no nos interesa y eso no es bueno. Hay que ver desde las perspectivas de unos y de otros. Entonces, desde la perspectiva de los proponentes, este es un régimen muy limitado y eso no está bien. Ahora, se explica que esto haya ocurrido así porque lo que se quería con las normas básicas era evitar que por cualquier motivo no se enturbie o en todo caso se obstaculice la contratación estatal, que debe ser siempre mucho más ágil, debe ser dinámica, y en realidad eso está ocurriendo. Pero no olvidemos, por eso vuelvo a insistir, que desde la perspectiva de los proponentes, que vienen del ámbito privado, del ámbito particular, ¿no? Una decisión, la de anular una convocatoria, ¿no? No se puede impugnar, y ellos han invertido. Hay un costo de la formalidad. Si ustedes fueran solamente abogados, quizás yo no tocaría tanto ese tema, pero entre ustedes hay auditores, hay administradores, creo que hay algún economista. Entonces, si la norma no es lo suficientemente receptiva para recoger circunstancias propias de la vida incluso económica, de la vida comercial, de las relaciones comerciales para una sociedad constructora, en mi típico ejemplo, que está detrás de adjudicarse la licitación para construir un puente, ¿no? El que llegue a adjudicarse es una cuestión comercial, efectivamente. Y miren, hay algo más, ¿no? Está de obtener un retorno, una ganancia, y eso no es malo. En el último tiempo, nosotros hemos cargado de manera un tanto irresponsable las tintas contra el afán, el deseo, la expectativa de obtener una ganancia. Y, o sea, asumiendo que el lucro es algo malo en sí mismo. O sea, no es que sea algo malo, toda actividad comercial siempre se funda en la expectativa de alcanzar algún beneficio, de alcanzar un retorno adicional al capital que se invierte. Ahora, si no hay eso, no hay actividad comercial, entonces la economía se ralentiza y solamente va a quedar la economía a cargo del Estado, y el Estado no va a poder, ni siquiera en los países que tienen una economía muy sólida, etcétera, ¿no? Eso siempre es necesario encontrar un equilibrio
entre los esfuerzos del Estado y los esfuerzos de los particulares. En nuestro medio, ¿quién es el gran proveedor de trabajo? ¿El Estado? Miren ustedes cómo son las cosas. Resulta que dicen, sí, es el mayor empleador del país. Sí y no. En la economía formal, efectivamente, el Estado es el mayor empleador, el mayor patrono, el que tiene mayor número de empleados. Las administraciones públicas suman más de 300.000, casi 400.000 servidores públicos y funcionarios, incluso contando a los eventuales. Pero, ¿y la fuerza laboral del país? ¿Qué números tiene? Entonces, la gran mayoría de los bolivianos vive en la informalidad, inclusive, ¿no? Muchos son cuentapropistas. Entonces, es la iniciativa privada la que está explicando el movimiento económico en nuestro país. Y por ello mismo eso exige una atención, que tengamos presente, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo, y como en este caso vemos, hay un régimen bastante limitado. Yo no estoy diciendo, por supuesto, ya voy cerrando conceptos, ¿no?, que se tenga que abrir y que haya la posibilidad de hasta judicializar todos estos procedimientos, porque ello significaría un verdadero despropósito. La dinámica de las contrataciones no podría seguir el mismo ritmo, porque habría que estar atendiendo continuamente recursos de todo tipo, pero hay que encontrar un punto de equilibrio. Eso es lo que yo digo, ¿no? Lamentablemente en este último tiempo, ustedes quizás han ido esta mañana, ayer en la mañana, han pasado por los mercados, han visto cómo se han disparado los precios, y entonces surge la tendencia a suponer, es que es el afán de lucro, ¿no? Son estas ganancias, la gente que quiere ganar incluso en estas circunstancias tan difíciles en las que nos encontramos. Pero hay que distinguir, ¿no?, el trigo de la paja. En estas circunstancias, como en muchas otras, hay gente que en mar revuelto, ganancia de pescadores, dicen, ¿no? Pero la actividad económica, ¿no?, principalmente está motorizada por la actividad comercial. Y si no hay actividad comercial, la economía languidece, el Estado no es infinito ni puede asumir todos los desafíos que involucra, ¿no?, la buena marcha de la economía de un país, aún de un país de proporciones bastante reducidas como es el nuestro, ¿no? Entonces, eso habría que tenerlo presente. Bueno, entonces, hemos visto esto y, por ejemplo, ahí está, que no proceda el recurso administrativo de impugnación contra los actos de carácter preparatorio, de mero trámite, dictámenes, inspecciones, y dice además, para que no quede duda alguna, ni ningún otro acto o resolución que no sean los que aquí se tienen señalados. También hemos dicho que los plazos corren y se computan, ¿no?, conforme al régimen administrativo que nosotros tenemos, en días hábiles o administrativos. Y creo que me equivoqué cuando yo dije que era en días corridos o calendario, no sé si fue con ustedes o en qué curso que notaron eso y me hicieron saber que había ese error. Bueno, si ha sido en este curso, yo les vuelvo a decir, todos nuestros plazos son siempre en días hábiles, ¿no?, y en horas administrativas. Y bueno, uno de los temas que son muy interesantes y que hacen, lógicamente, configuran cómo opera el sistema recursivo, cómo opera el régimen recursivo en las normas básicas, es el que ha venido a establecer el artículo 92. A ver, por principio general, los recursos administrativos en general, incluyendo el recurso administrativo de impugnación, y desde luego, ¿no?, el recurso de revocatoria, el de jerárquico, que está en la ley del procedimiento administrativo. Por principio general, los recursos en un primer momento, y en un segundo también, si es que hubiera ese segundo momento,
se presentan contra la autoridad o ante la autoridad, se presentan ante la autoridad que ha dictado esa decisión que nos causa agravio, esa decisión que reclamamos, esa decisión que quisiéramos que se modifique. Entonces, dada la configuración que pueden tener o que podemos tener en nuestras administraciones, especialmente la distribución de tareas, ¿no? Habría que tomar algunos recaudos y eso es lo que hizo este artículo 92. Entonces, dice, la autoridad competente para conocer y resolver los recursos administrativos de impugnación es la MAE. Esa es una regla. Entonces, la máxima autoridad ejecutiva. Sin embargo, dice, si la MAE asume directamente, es un error, ya lo hemos señalado, dice las funciones de RPC o RPA, como si esas fueran funciones que no dependieran de la MAE. En realidad, la MAE, al delegar, ¿no?, es la que autoriza que el RPC o el RPA cumplan determinadas tareas que originalmente son suyas. Por eso esta segunda parte de este primer parágrafo lleva a error. ¿Qué pasaría en realidad? El fondo de la cuestión es si la MAE no ha delegado, si la MAE es la que directamente está resolviendo las cuestiones o está atendiendo las cuestiones emergentes de la contratación. Y entonces ahí nos dice que si así ocurre, será entonces la MAE de la entidad que ejerce tuición. Entonces, como no ha delegado tareas en la contratación a un RPC o al RPA, entonces la misma MAE ha estado gestionando, ha emitido la adjudicación, digamos. Entonces esa adjudicación es la que se va a reclamar. Y entonces, como no puede ser ella misma la que tenga que resolver, que debiera ser, siguiendo la regla que tenemos en la ley del procedimiento administrativo, ¿cómo no va a ser ella entonces, debe ser la MAE de la entidad que ejerce tuición? Ya estuvo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice este artículo 92. En el caso de los gobiernos subnacionales, asambleas departamentales, gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales, ¿no? Incluso los gobiernos autónomos regionales. Entre nosotros hay alguien que nos sigue desde Tarija, que sigue este curso desde Tarija. Ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, un gobierno subnacional regional. Entonces, los recursos administrativos de impugnación, dice, serán resueltos, y ahí está, por el RAA. Vuelvo a preguntar, ¿quién es el RAA? El responsable administrativo de la Asamblea. Muy bien, eso se dijo ayer o anteayer, y eso es lo que es justamente. Entonces, siempre y cuando, la figura es, siempre y cuando, ¿no?, la MAE hubiese tramitado, no hubiese delegado funciones. Esa es la idea. Porque si delegó, entonces ya nomás es la que va a resolver recursos administrativos de impugnación. En cambio, en este caso dice, serán resueltos, ¿no?, por el responsable administrativo de la Asamblea. Digamos, el que tiene mayor jerarquía dentro de ámbito administrativo de la Asamblea Departamental, ¿no? Entonces, miren cómo en estas asambleas departamentales o regionales lo hace el RAA. En cambio, en los gobiernos autónomos municipales, los recursos administrativos de impugnación serán resueltos por el Consejo Municipal. Entonces, está operando un cruce, estamos saliendo del ámbito del Ejecutivo y estamos entrando al ámbito del órgano deliberante, en los gobiernos autónomos municipales, al Consejo Municipal, en las asambleas departamentales y regionales, ¿no?, al responsable administrativo de la Asamblea, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa si la misma asamblea está contratando? Entonces, dice, los recursos administrativos de impugnación serán resueltos por la directiva de esa asamblea, por la directiva de esa asamblea regional. Y como siempre, los recursos administrativos de impugnación deben presentarse ante el RPC o el RPA que emitió la resolución. Miren ustedes, incluso esta disposición que es bastante árida de entender, me parece, porque inclusive para un abogado no está muy claro cómo se hacen aquí las cosas. Si no hay explicación, uno no le va a encontrar el hilo de lo que se quiso hacer. Esta disposición, el 92, debió ser 92 y 92 bis, digamos, ¿no? Para que una parte estaba, ¿qué pasa si la MAE no ha delegado? Listo, todo, ¿cómo va a operar? Número 2, ¿qué pasa si la MAE sí ha delegado? E incluso un 92 tri, ¿qué pasa, no? Dentro de, en la contratación, en las asambleas, en los consejos, para que la norma esté completa. Entonces, si nosotros estuviéramos en un curso, digamos, de maestría en Derecho Administrativo, yo les diría, redacten mejor estas normas para que podamos tener con claridad la idea, como una tarea, les diría. A propósito de ello, estaba viendo y revisando que creo que lo mejor ha de ser que ustedes den la constancia de su participación a través de sus mapas conceptuales. Entonces, la licenciada Karen Gutiérrez va a instruir a la unidad de asesoramiento, le va a pedir al ingeniero Héctor Suárez que habilite una carpeta para que puedan hacer llegar ustedes, ¿no?, sus mapas conceptuales. No se olviden que esos mapas conceptuales son los que acreditan no solamente que ustedes han estado haciendo seguimiento de la plataforma conceptual que se ha venido exponiendo en esos videos o en estas clases online de lunes, miércoles y viernes, sino que luego demuestra su participación. Yo no puedo medir la participación viendo nombres, digamos, ¿no? Veo ahí nombres, no, ni les veo a ustedes, y entonces, ¿cómo puedo calificar? ¿No? Porque ni siquiera veo los rostros, entonces veo un nombre o a veces veo un teléfono, dice Samsung Galaxy Note, no sé qué modelo, entonces, ¿qué será? ¿Quién será? No sé exactamente. Entonces, en eso ha de consistir, así que quédense tranquilos, no va a haber necesidad de una prueba de evaluación complementaria o suplementaria fuera del trabajo que seguramente ya han venido haciendo con sus mapas conceptuales. Bien, ¿qué requisitos tiene el recurso administrativo de impugnación? Dice, será presentado por escrito y señalando, primero, presentado por escrito. Entonces, no puede ser oralmente. No se admite la oralidad. Anoche o antenoche intercambiábamos ideas sobre y cómo podríamos solucionar el caso de alguien que dice, no sé leer, y ¿cómo hacemos? ¿No? Y entonces yo les sugería, no sé si fue con ustedes, que también paso clase en la mañana, paso clase en la tarde, no sé si fue con ustedes que les dije, me parece que fue con ustedes, que les dije, si yo fuese el director jurídico y viene un señor que no sabe leer ni escribir, un analfabeto, que ya es un caso extraordinario. Hace unos 20, 25 años, incluso cuando yo estaba de procurador en el bufete de mi padre, ya eso es en 1905, ¿no ve? Entonces, todavía yo veía que firmaban, más que firmar, estampaban sus digitales claro, habían memoriales que se hacían en papel sellado.
y había que correr con el tampo, darles papel higiénico y un poco de alcoholcito para que se limpien los dedos, ayudarles para que puedan estampar sus digitales. Hoy ya eso es casi cosa del pasado, ¿no? Es como el teléfono celular, cuando apareció por primera vez el teléfono celular, allá por el año 96 más o menos, ocupaba la mitad de un maletín James Bond, así era el teléfono celular. Yo me quedé mirando así, con la boca abierta, la primera vez que vi un teléfono celular así de ese tamaño. El siguiente icono, ya ustedes lo conocen, fue el Nokia, que era un ladrillo que servía como cuña para el automóvil, un gran teléfono celular. Y bueno, ya el resto es historia conocida. Entonces, a lo que voy, ¿no? Presentado por escrito. No puede ser presentado, ¿no?, a viva voz. ¿Y qué pasa, no? Para el eventual caso que estemos ante un analfabeto. Entonces le toma la declaración y va a constar en un documento en el que tenga la certidumbre de cuál es el alcance de lo que ha expresado ese señor, ¿no? Y lógicamente las reglas para la presentación son las reglas que ya conocemos. Para los abogados esto no es sino una especie de resumen que tienen en el 110 del Código Procesal Civil, por ejemplo, ¿no? Identificación del recurrente, el poder, la documentación adjunta que se acompaña en calidad de prueba, y además esta novedad, que es lo que antenoche yo insistía. Dice aquí, se pueden presentar, podrá, es optativo, es facultativo, las consideraciones, argumentaciones u observaciones. Entonces, en un sentido hasta negativo, podría presentarse, digamos, un recurso administrativo de impugnación, señalando simplemente que no se está conforme con esa decisión, porque no se han tomado en cuenta, digamos, los criterios técnicos para la calificación, y punto. Y tendría que tramitarse así. En cambio, y ahí la figura, en cambio, en la ley general o en la ley del procedimiento administrativo, estoy hablando de ley general como si estuviera en la Argentina, en la ley del procedimiento administrativo hay que fundamentar el recurso. ¿Y cómo se fundamenta? Hay que hacer hincapié, hay que referir las nulidades, ¿no? Hay que referir por qué la decisión carece de objeto o el procedimiento no se ha cumplido, o la decisión carece de fundamentación y por consiguiente viola garantías del debido proceso, etcétera, etcétera. En cambio aquí está muy fácil porque dice, podrá presentar consideraciones, argumentaciones u observaciones. Basta simplemente con que se señale cuál es el motivo por el que se está impugnando. Hay una calificación deficiente. Ahora, yo no creo y no he visto nunca, ni cuando yo estaba en funciones públicas, no he visto que se presente un recurso administrativo de impugnación, aunque muy pocas veces he visto los recursos administrativos de impugnación. Yo estaba más en la parte legal, digamos, y veía otro tipo de recursos. Pero alguna vez me han consultado los abogados que estaban en la unidad trabajando, asesorando a la unidad administrativa. Yo nunca he visto, vuelvo a reiterarles, que carezca un recurso de argumentación, que no se exponga en consideración, ¿no? Más todavía cuando se trata de calificaciones técnicas, ¿no? Porque se supone, lo lógico es que se haga saber, ¿no?, la disconformidad, pero argumentando por qué se ha calificado de esta manera y se reputa ello erróneo, cuando se debió haber calificado, se debió haber evaluado de esta otra manera. Entonces, estos argumentos
son justamente los que hacen y fisonomizan, ¿no?, el alcance. Se llama en términos jurídicos los agravios del recurso. Entonces, en el derecho procesal, un reclamo, un recurso, una impugnación, se mide por el alcance de los agravios. Cuanto más agraviado, más afectado me siento, entonces con mayor razón, ¿no?, los méritos o el mérito jurídico que tiene el recurso. Lamentablemente, quien ha redactado esto, por lo visto no conocía eso y no le ha prestado mayor atención y bueno, entonces las cosas están como están, así. ¿Cómo opera el régimen de comunicación procesal? Dice, las notificaciones serán realizadas vía correo electrónico y o fax. Antenoche hablábamos y decíamos, fax, ¿emplean ustedes? Nadie emplea fax. Alguno creo que me dijo, sí, yo he visto todavía el fax en alguna oficina, pero ya se ha perdido. Y ustedes creo que inclusive ya saben o han formado convicción, o no es el mejor lugar donde puedan llegar las comunicaciones, aunque nuestra gente cree eso. Yo les refería que en el Servicio Nacional de Impuestos están ellos muy orgullosos porque sus procedimientos están todos electronificando. Los más importantes, dice ella, se hacen a través de formularios. En el ámbito judicial incluso ya se está llegando a eso por fuerza de las circunstancias, porque la pandemia nos está obligando así, los trámites están retrasados o están inmovilizados, y entonces el Consejo de la Magistratura ha venido en establecer una plataforma para que se puedan presentar memoriales o por lo menos se pueda hacer el seguimiento de los procesos. Bueno, el punto está en que a lo que quería llegar es que en el Servicio Nacional de Impuestos creen que, y siguen creyendo que es el correo electrónico el lugar donde deben llegar las comunicaciones. Yo les decía, ¿y por qué no a WhatsApp? No es que lo formal es que vaya al correo electrónico. Esa no es respuesta. Porque si nosotros mandamos chistes, chicas, memes, videitos y no sé qué por WhatsApp, es porque le damos ese uso. WhatsApp no es que sea un medio informal. WhatsApp es un medio rápido, es mensajería, punto. Es más, yo calculo que en unos años más va a desaparecer el correo electrónico, así como está desapareciendo el fax. Entonces, el correo electrónico, ¿no?, ha de ser sustituido por la mensajería y todo lo vamos a tener todo integrado en un solo chip, ¿no?, que vamos a llevar de manera permanente. No nos olvidemos que somos los seres humanos y las máquinas estamos tendiendo puentes. Estamos incorporando chips, por ejemplo, en operaciones cardiovasculares de alto riesgo, ¿no?, que antes eran mortales, hoy hay un chip que está regulando, o sea, un ordenador interno, ¿no?, el ritmo, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez nos estamos haciendo más máquinas. Y va a llegar un momento en que las máquinas también se van a hacer cada vez más humanas. Y llegará, no sé, pues ese día en que la idea de un cyborg no solamente ha de ser algo de fantasía o de ciencia ficción, sino una realidad omnipresente, ¿no? Quizás no lo vean ustedes, pero sus hijos con toda seguridad es muy posible que ya asistan a ese nuevo escenario. Entonces, las comunicaciones, dice, serán realizadas vía correo electrónico y una copia de la misma en la mesa de partes. Ya hemos dicho, la mesa de partes es ese transparente que está a la entrada del edificio, de la oficina donde nos encontramos. Bien. El otro punto
que hace a los requisitos es este del que habíamos adelantado, que era manifiestamente inconstitucional, porque para impugnar, dice, que además son 3 días, miren, ninguno de ustedes me dijo, es un periodo muy abreviado. En el ámbito procesal administrativo común, ¿cuál es el plazo para presentar la impugnación, doctores, doctoras? Doctor, buenas noches. Sí. 3 días, doctor, para el plazo para presentar la impugnación. Ya, aquí, pero en el régimen común, la ley de procedimiento administrativo, ¿cuánto es? 10 días. 10 días, doctor. 10 días. Doctor. Entonces, fíjense ustedes cuán abreviado es este plazo. Porque, y 10 días es una solución universal. Les cuento que en el Perú es 10 días. En la Argentina es 10 días. E incluso hay el criterio de uniformar los plazos. Hoy por hoy, en el ámbito procesal civil, ¿cuántos días son, doctores? Lo estoy exigiendo a fondo a nuestros abogados. Una apelación de la sentencia, la apelación de la sentencia en un ordinario. Plazo para apelar. 30 días, doctor, así parece. No, Materia eso es civil. para contestar la demanda, para apelar. Igual 10 días. Entonces, la fórmula de los 10 días se está universalizando. Antes, en el anterior Código de Procedimiento Civil, el recurso de nulidad o casación era de 8 días. Y además corría minuto a minuto. Entonces, si me habían notificado a las 16:35 de un día X, el plazo vencía en un día Y a las 16:35. Yo muchas veces estaba desde las 16 en el juzgado y ya estaba nervioso, esperando que no llegue a presentar el recurso de casación. Entonces ya llegaba a 16:33, 34. Señor secretario, que conste que no se ha presentado ningún recurso por parte de mi parte contraria. Y ese rato llegaba el abogado mirándome chueco. No, por favor, el recurso y no sé qué. ¿No? Entonces, así era. Ahora eran tiempos de la Edad Media cuando yo he vivido, ¿no? En esas épocas. Pero hoy en día ya no es así. Entonces, hay la tendencia a uniformar, ¿no? Plazos que sean más razonables. Preparar en 3 días un recurso administrativo de impugnación cuando, por ejemplo, ¿no? Hay problemas técnicos de por medio, las valoraciones que hubiese hecho la comisión de calificación de las propuestas, etcétera, o sea, es un plazo demasiado abreviado. Claro, desde el punto de vista del Estado, de las administraciones, qué bien, ¿no? Tienen poco tiempo, ni van a presentar, no van a tener tiempo de presentar su recurso administrativo de impugnación. Y eso no está bien. ¿Está Johnny Limón entre nosotros? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está Johnny? Johnny, este es uno de los puntos, ¿no?, que reclama la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Ya, no es, o sea, los plazos, dice, no son suficientemente razonables. Han sido muy diplomáticos. Les voy a mandar a su WhatsApp, terminando esta nuestra sesión, les voy a mandar un boletín que emitieron en el año 2015. Y lo emitieron con un lenguaje muy diplomático porque no querían enemistarse con el gobierno, ¿no? Pero en el fondo, cuando uno les escucha a quienes están dirigiendo, digamos, sociedades comerciales, una sociedad anónima que quiere participar en
licitación, por ejemplo, para proveer seguros, que es una sociedad anónima, ¿no? O en una sociedad comercial constructora, lo que llamamos empresa, que es un error, ya se les ha dicho, ¿no? Debiéramos llamar sociedades, ¿no? No es que esté mal, lo que pasa es que no es un término apropiado. Y a ustedes ya están en la academia. Entonces, como están en la academia, tienen que aprender a manejar el lenguaje y la terminología apropiada. Bueno, no aprender, ya lo saben, pero tienen que acostumbrarse entonces al empleo de los términos precisos. A nivel de maestría, yo les cuento que yo con usted soy poco menos que la Madre Teresa, pero a nivel de maestría la figura cambia. Yo no les acepto que me digan en la defensa de una tesis de maestría, que me digan, bueno, entonces ha cancelado lo que debía. ¿Cómo que ha cancelado? Ha pagado. No es lo mismo decir cancelar que decir pagar. El garzón del restaurante dirá, pues, ¿y ahora quién va a cancelar? O pongo el NIT del que va a cancelar, ¿cuál es? Ya, que lo diga el garzón está bien, pero que lo diga un abogado, para mí eso ya es inaceptable, ¿no? Entonces, a lo que estoy yendo, ¿no? Muchas de estas figuras, estos plazos, ¿no? Son muy abreviados y claro, no se animan en el ámbito privado a hacer las observaciones porque dicen, no, si nos peleamos, no nos van a dar, no nos van a adjudicar contratos con el Estado, y en realidad gran parte del empresariado boliviano vive del Estado, vive haciendo provisión de suministros, en servicios, en bienes, etcétera, porque, como siempre, el gran empleador es el Estado y el gran contratante sigue siendo el Estado, ¿no? Entonces, cuando el Estado no tenga, como que ya estamos viéndole las orejas al lobo, ¿no? Los suficientes recursos, ¿no? La renta petrolera ha sido reducida menos que a la mitad desde el año 2016 y el año 2017, no, 2018, ¿no? Se redujo más todavía. Y con la pandemia, como todo el mundo está en su casa y no hay necesidad de muchas fuentes energéticas, todavía más ha caído el precio del barril de petróleo. Entonces, la renta, nosotros vivimos del petróleo, principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué haremos? Así que el papel del Estado como el gran proveedor de trabajo, de contratos y tal, se ha de ver reducido dramáticamente. Y entonces, ¿no? Ha de ser ocasión para reclamar que las normas básicas no están adecuadas, que debería haber arbitraje y no únicamente la posibilidad de seguir la vía judicial, tal como están las cosas. Enseguida vamos a hacer una mención sobre ese tema en particular. Y bueno, y entonces doctor. sí, ¿a quién quería hablar? Tony, doctor lo habla. Doctor, adelante, Johnny. Una pregunta, doctor. Si bien interponemos el recurso de impugnación dentro de los 3 días, ¿cuántos días tiene el Estado para resolver ese recurso? Enseguida vamos a ver. Haciendo un análisis de la normativa vigente, doctor, tanto en el procedimiento administrativo, creo que las normas están tanto para proteger al Estado, ¿no? No hacia los particulares, a las empresas. Por ejemplo, en el recurso administrativo, en el recurso de revocatoria, doctor, te da el procedimiento 10 días para plantearlo, el recurso. Pero asimismo, al Estado lo dan un plazo de 20 días para resolverlo. El recurso jerárquico es lo mismo. O sea, planteas dentro de los 10 días de resuelto el recurso de revocatoria, pero el jerárquico, el Estado lo resuelve en el plazo de 90 días. Estamos hablando de 90 días, ¿verdad?
Entonces nos da a entender nomás, doctor, que las normas tienen que acomodarse a la nueva Constitución, bajo el principio de celeridad que deben tener todos los trámites, ¿no? Hay situaciones, doctor, por ejemplo, en gobiernos municipales que pasa, no solo en este aspecto de resolución, por ejemplo, cuando ya estamos ejecutando obras, proyectos, eso, el Estado, por ejemplo, se aprovecha de su condición. Muchas veces en medio de ejecución nos quiere resolver el contrato. Y como empresa no sabemos qué mecanismos tomar, ¿no? Ese es otro tema. Y también, digamos, por ejemplo, en nuestro DBC dice que debes realizar estos ítems. Ítem A, ítem B, ítem C, ítem D. Lo estamos realizando, viene el supervisor, lo observa el ítem. Entonces dice, no te voy a recibir tu proyecto hasta que no subsanes o me lo haces o me lo revocas todo el muro, digamos. Ante ese tipo de situación. No, está bien. Johnny se cortó. ¿Cómo debemos actuar nosotros? Pero determinar el espacio. Sí. Lamentablemente, gran parte de lo que usted afirma es muy cierto. Es lo que inclusive les dije al principio de esta nuestra sesión. Nuestras normas nos hemos acostumbrado a mirarlas desde el Estado. ¿Ya? Como si todo tuviera que favorecer al Estado y a la iniciativa particular o privada, pues muy poco margen, ¿no? Y eso no está bien, porque esa también es una solución por el desastre, porque claro, si el Estado tiene todas las facilidades para incluso dejar sin efecto un contrato, ¿no? Actuando de manera hasta autoritaria, en muchos casos extorsiva, ¿no? Como diciendo, a ver, arreglen ahora el problema y ya saben que tienen un problema muy serio y espero que sean lo suficientemente creativos para arreglar esta situación, que no es una novedad. Varios clientes a mí me dicen, ¿qué sugiere, doctor? ¿No? O le hacemos hablar al fiscal de obra para que facilite las cosas. Yo no les puedo decir, yo no le puedo decir, usted haga eso. Yo no puedo proponerle que usted vaya a hacer algo ilegal, algo indebido. Pero les cuento que los clientes se anticipan incluso al abogado, por lo menos a los abogados famosos como yo, y venían después de unos 10 días. Le cuento, doctor, que todo va muy bien. Le hemos hablado excelentemente y excelentemente ha respondido. Eso no puede ser. Cuando las normas no son razonables, es camino propicio, ¿no?, para la corrupción, ¿no? Entonces, a veces nosotros creemos que estas normas no van a tener otro efecto que el de dificultar al administrado, y nos estamos equivocando profundamente, porque en la búsqueda de una facilitación a su gestión van a tocar resortes que son patológicos, y eso es lo que no podemos darnos nosotros el lujo. Bien, yo coincido con usted, Johnny, en muchas cosas. Uno de los puntos, hablando de este tipo de imposiciones, uno de los puntos y que veo que a Johnny le ha estado preocupando es, ¿qué pasa si la administración contratante, ¿no?, da por finalizado un contrato, incluso con motivos baladíes? Resulta que los contratos que ha suscrito el contratista, co-contratante debería llamarse, ¿no?, tienen cláusulas verdaderamente duras, incluso algunas draconianas. Otras son francamente inconstitucionales. Ejemplo, hasta no hace poco, en los contratos de obras y de servicios también, en el modelo aprobado por el Ministerio de Economía, decía, ¿no?, en caso de controversias y tal, la única vía es el proceso coactivo fiscal. El proceso coactivo fiscal es para que demande. ¿Quién es el único que puede demandar en un proceso coactivo fiscal, señores? Puede demandar el Estado. El Estado. La entidad contratante. La contratante, ¿no es cierto?
Entonces, si la norma dice, o como es el artículo, la cláusula del contrato dice, la única vía para resolver controversias es el proceso coactivo fiscal. Hasta hace poco así decían los contratos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, abogados, ¿no? ¿Es verdad? ¿No se podría abrir otra vía? ¿O solamente, o hay que atenerse a esto que hemos firmado? ¿Qué opinan? ¿O es una limitación insalvable, insubsanable? Se puede, doctor, en la medida de la ecuanimidad de las partes, principalmente, se puede plantear los recursos coactivo fiscal, inclusive por parte de la entidad o del contratista en este caso, ¿no? No, el coactivo fiscal no se puede porque eso es para el Estado. Ahora, Para el Estado, sí. ahora, ¿O cuál es la pregunta, doctor? la pregunta es, si dice que solamente se puede, las controversias se solucionarán con el coactivo fiscal, yo que soy contratista, eso es lo que yo le estaba preguntando. ¿Qué haría? O sea, digamos que quiero irme al contencioso, voy al contencioso, presento mi demanda ante un juez contencioso, ¿no? El Estado me ha fallado, me incumple, hace esto otro, etcétera, etcétera. Entonces, la defensa seguramente va a poner, ahora razonemos como abogado que soy de la entidad contratante, ¿no? Voy a poner, no pudo su autoridad, no puede asumir competencia, este tribunal no puede asumir competencia, porque en el contrato, ¿no?, ha suscrito que ha firmado que las únicas o las controversias solo podrán resolverse en el coactivo fiscal, y por tanto, no, este tribunal no tiene competencia. ¿Ese argumento es válido? Eso es lo que les estoy preguntando. Doctor, considero que no es válido porque debemos tomar en cuenta en este caso la ley 620 que apertura la competencia a los tribunales departamentales de justicia respecto a los contenciosos. No, está bien la ley de diciembre de 2014, 16, está bien, pero resulta que en el contrato dice eso, cláusula 23ª, controversias. En caso de controversias, y son modelos que ha aprobado el Ministerio de Economía, porque es el órgano rector. Entonces, en esa cláusula, en esa estipulación, dice, en caso de controversias, ¿no?, la única vía es el contencioso, es el coactivo fiscal, porque así decía. Ahora ya han retirado, pero así decía. Y bueno, y entonces, conforme a la ley 620 que usted refiere, ¿no?, si yo abro el contencioso, estoy demandando a una entidad, ya, digamos en un tribunal departamental al gobierno municipal de La Paz, ya, vale. Pero podría el abogado, la unidad jurídica estatal decir, oiga, ¿y por qué usted va a conocer de este trámite? Si el contrato dice que si hay controversias, solamente es la vía coactivo fiscal. ¿Ese argumento de esa unidad jurídica es válido? Eso es lo que yo les estoy preguntando. Ese argumento no puede ser nunca válido, porque yo estaría resignando, ¿no?, el derecho al juez natural. Es un derecho fundamental. Y el derecho al juez natural es el juez que tiene que conocer conforme a la ley 620. Entonces, eso no es argumento. Y de hecho, ¿no?, aun cuando siempre se ha argumentado en el sentido en el que yo les estoy diciendo, ¿no?, los tribunales no han hecho caso y justamente han explicado que siendo el debido proceso y el derecho al juez natural una garantía consagrada constitucionalmente, eso no está en el ámbito de la libre disponibilidad. Entonces, la cláusula que así lo estipula, solamente puede irse a la vía coactivo fiscal, se la tiene por no escrita. Miren cómo son las cosas. Hace todavía algunos años atrás, unos
15, 20 años, cuando yo estaba recién comenzando en el ejercicio profesional, tenía 5 o 7 años de ejercicio profesional, había en las mutuales de vivienda, en general en los contratos bancarios de préstamo de dinero, había una cláusula que decía, ¿no? El deudor, digamos, ¿no? El deudor, dice, tendrá como único domicilio el que se ha señalado aquí en este contrato. 2. El deudor no podrá oponer excepciones, esto, no podrá, o sea, un montón de cosas. Entonces mucha gente leía eso, uy, así que estoy frito. Porque no puedo ni defenderme, no puedo ni presentar defensas para los que no son abogados, ¿no? Las excepciones son defensas, muy particularizadas. Por ejemplo, una excepción es, el órgano es incompetente, tendrá que resolver este asunto un juez de La Paz, no un juez de Cochabamba, ¿no? Entonces, esa es una excepción, la excepción de incompetencia. Y así como esas, hay defensas especializadas. Entonces, a lo que yo estoy yendo, yo les hacía el chiste a mis alumnos sobre el señor que llegaba de haber firmado el contrato para el financiamiento de la casita y su familia lo espera con los niños. ¿Y cómo es? ¿Has firmado el contrato para que podamos construir la casa? Sí. Pero ¿y por qué estás así? Si es más bien un motivo de alegría, decía la señora, ¿no? Pues que mira el contrato, no puedo hacer nada. No puedo defenderme, no puedo contestar la demanda ejecutiva, porque eran planes ejecutivos, ¿no? Entonces, y entonces, bueno, pues llegado el momento, de cualquier cosa tenemos que privarnos, porque lo que no podemos fallarle es al banco o a la mutual. Y si por ahí nos pasa algo y las guaguas necesitan leche, no, se quedan sin leche y se quedarán enanos y no crecerán. Entonces, en el derecho comparado, eso no va a ocurrir, obviamente, ¿no? En el derecho comparado se llaman cláusulas de impactación psicológica. Se sabe que no son válidas jurídicamente, pero tienen el efecto de predisponer psicológicamente, en este caso al obligado, al deudor, a que cumpla, ¿no?, con las obligaciones a las que él se ha reatado. Entonces, se reputan por no válidas, ya sabemos, para el juez, un juez mira eso, lee eso y sabe que esa cláusula no se va a aplicar, que tiene todo el derecho a la defensa, ¿no? Por más que hubiese dicho renuncio a presentar esto, y la otra parte, el abogado del Estado, la unidad jurídica, está diciendo cómo va a presentar una excepción si él se ha comprometido a no hacerlo. Eso no hay. Entonces, son cláusulas de impactación. Lamentablemente, le tomo ahora, otra vez me dirijo a Johnny Limón, lamentablemente, el acceso al contencioso y al contencioso administrativo están muy limitados en nuestro país. Están trágicamente limitados. Y eso no solamente evidencia el retraso en el que nos encontramos, sino algo más grave. Y es que atentan contra el Estado de Derecho. En rigor, nosotros estamos en la construcción del Estado constitucional de derecho. Bueno, el punto es que hay un autor, un español, Eduardo García Enterría, que ha dicho, y es algo muy cierto, es incluso parte de la doctrina oficialmente reiterada por el Tribunal Supremo español, equivalente a nuestro Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y qué dice Eduardo García de Enterría? Dice, el Estado de Derecho
se apoya en tres, pues es lo mínimo que una mesa puede tener. Una mesa, ¿cuál es el número mínimo de patas que tiene que tener una mesa? ¿4? No, 3, ¿no es cierto? Porque la mesita del teléfono, ya. Entonces, en tres pilares. Uno, separación de poderes. Si no hay separación de poderes y uno de los poderes, ¿no?, está sobre el otro, es hegemónico, ¿no?, entonces no hay Estado de Derecho. Dos, ¿no?, acceso al contencioso administrativo, acceso al juez para resolver estos contratos. En nuestro país, en los contratos es el contencioso, acceso, fácil acceso a ese juez. No, aquí no. Aquí en el mejor de los casos vamos al tribunal departamental tratándose de algún asunto municipal o ante el gobierno departamental. Pero ante la administración central ya no podemos, hay que ir a Sucre. Entonces el acceso es ilusorio. Si no hay eso, dice Eduardo García de Terría, entonces no hay Estado de Derecho. Y finalmente, ¿no?, algo que ustedes no han estudiado, solamente si lo hicieran, bueno, quizás los abogados han visto algo de eso, ¿no? La responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado. Así como hay una responsabilidad frente al Estado, la responsabilidad por la función pública, hay una responsabilidad del Estado con respecto a nosotros. Hay una responsabilidad del Estado con respecto a nosotros. El Estado falló y algo me pasó, el Estado debe responder. No quiero yo tocar temas políticos porque no es mi área ni quiero distorsionar las cosas, pero no me llegó el oxígeno. ¿Quién es el responsable? Me dirán ustedes, no, que si los bloqueadores, que la combustión y todo. El Estado tiene que hacerse cargo. Verá cómo hace el Estado. Me falló el Estado. Entonces el Estado responde porque me falló el oxígeno. Y el Estado verá con quienes en los hechos impidieron que llegue el oxígeno porque yo estaba enfermo. Esa es la segunda parte, digamos, ¿no? Pero en principio es el Estado. Y consiguientemente el Estado tiene una responsabilidad, se llama así, patrimonial extracontractual con respecto al ciudadano, al administrado. Entonces, a lo que iba, sobre esos tres pilares descansa la noción de Estado de Derecho. Vivimos en un Estado de Derecho, si no hay separación de poderes, si no hay acceso facilitado al control judicial del obrar administrativo, incluyendo la contratación, y finalmente si no hay responsabilidad patrimonial del Estado, ¿de cuál Estado de Derecho vamos a hablar? Entonces, es para reflexionar seriamente. Lamentablemente, y como corolario, Johnny, no hay muchas opciones. Lamentablemente para el particular, para esas empresas, mejor dicho, para las sociedades, para los particulares que contratan con el Estado, no hay muchas opciones. Y eso es lo que se reclama y es de ser parte seguramente de la agenda legislativa, de la agenda normativa y de la agenda política en los siguientes meses o en el siguiente tiempo, una vez que se regularicen las cosas en nuestro país. Bien, entonces, hablando de las garantías, ¿no? El monto de esas garantías contra la resolución de aprobación del DBC. Ahora, para cada una de las decisiones a las que se autoriza la impugnación, ¿no?, las normas básicas establecen cuál es el monto de la garantía. Miren, el 1% del precio referencial. ¿Qué tal si son obras grandes en las que están en juego millones? Ah, no, pero es que tienen mucho dinero. Oye, la ley de los grandes números. ¿Cuánto cuesta obtener una garantía? Yo no he hecho el mundo, así que no me voy a hacer responsable de él. Pero sucede que en el mundo, tal como están las cosas, hasta para ser pobre hay que tener dinero.
Si no tengo dinero y quiero irme a prestar dinero del banco para construir, para irme a hacer un tratamiento, ¿qué es lo primero que me van a decir en el banco, señores? ¿Qué me van a decir? Me van a decir, ay, qué pena, ¿cómo está usted de enfermo? Ojalá Dios lo cure, tiene todo nuestro apoyo, solidaridad y empatía. Me van a decir eso. ¿Cuál ha de ser la primera pregunta que me va a formular el oficial de créditos del banco? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuál es la garantía que usted tiene? Ya, está bien, sus ingresos y la garantía. Si ustedes van a entrar a trabajar, claro, si ustedes van a... Es que el mundo es así. Un día de esos, un tiempo estaba yo asesorando a un banco y me llama el presidente del directorio y me dice, ¿sabe? Quiero hacerle una pregunta. Me dice. El gerente del banco, una cosa es el gerente y otra cosa es el presidente del directorio. El presidente del directorio está representando las acciones del grupo mayoritario del banco, los inversionistas. Y me dice, el gerente del banco ha puesto a uno de sus sobrinos como oficial de créditos. Y el oficial de créditos está dando préstamos, ¿no? 2 por 1. ¿Qué quiere decir 2 por 1? Si se presta 100, la garantía tiene que ser 200. Ya. En el ámbito privado eso funciona. En una entidad bancaria no hay una norma escrita. En una entidad bancaria, el oficial de crédito, ¿cuánto exige? ¿Cuánto debería exigir? ¿Cuánto creen ustedes? Ninguno ha trabajado en un banco, no saben. 3-1, señores. Y claro, me dice, a mí me parece, ¿hay alguna norma, doctor? Me dice el presidente del directorio. ¿Cómo? Porque está dando garantías con muy poco margen. ¿Cuánto? A ver, señor presidente del directorio, ese oficial de créditos no está manejando su dinero, está manejando el dinero de los inversionistas. No puede estar un día más, es un verdadero peligro. O usted se va a ser responsable en la junta de accionistas cuando le digan, ¿no? ¿Cómo puede ser que el oficial de créditos esté dando préstamos con garantía de 2-1? Dice de 3-1. Es una entidad bancaria. No hay una norma, vuelvo a decirles. Pero al oficial de crédito por abajito le van a decir eso, le van a decir, oye, ¿qué está pasando? En el peor de los casos era 2,5, ya, porque es un cuate del banco, pero las garantías siempre están presentes y doblan, triplican incluso, ¿no?, el monto que está en juego. Entonces, la regla es que hasta para ser pobre hay que tener dinero, hasta para prestarse del banco. Lo siento, el mundo no es justo, pero así son las reglas, ¿no? Esas son las reglas. Ahora, no nos gusta eso y los bancos se van, nos quedamos sin, o sea, lamentablemente, el mundo así se ha escrito. Bueno, contra la resolución de aprobación del DBC, el 1% del precio referencial. Contra la resolución de adjudicación o contra la resolución administrativa de declaratoria desierta, el 1% de la propuesta. Fíjense que pareciera que es poco, pero son montos serios. Porque además, estas garantías tienen que ser vigentes, tienen que durar hasta 30 días. Cada día que pasa, el mantener vigente una garantía cuesta. Hay que tener dinero en el banco para que den una garantía. O hay que tener Si nosotros vamos al banco y le decimos, ¿sabe que tengo una casa? Mire, señor, ojalá tenga un palacio, le felicito, qué alegría. Ponga usted dinero en el banco, ¿no? Y nosotros le vamos a otorgar la garantía que usted está pidiendo. Hay que tener dinero fresco, hay que tener capital de giro. Entonces cuesta, todo esto cuesta, señores, ¿no? Entonces, contra la resolución de adjudicación de la declaratoria desierta, el 1%.
Entonces, este régimen de garantías, a mi juicio, es manifiestamente inconstitucional, no debiera permanecer vigente, pero hasta tanto no haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad en esta parte de las normas básicas, nosotros tenemos que aplicar lo que aquí tenemos, lo que aquí está escrito en las normas básicas. Doctor, una pregunta, por favor. Adelante. En las resoluciones que se emitan en ejecución de contrato, estas también son impugnables. Estas impugnaciones no requieren, ¿no es cierto?, ninguna garantía para que se puedan efectivizar. No. Ninguna. Justamente a eso quería llegar. Y eso estaba en ese primer video de la anterior semana. Yo les he venido insistiendo, estimados participantes, diplomantes, que una cosa son las impugnaciones contra estas decisiones, estas resoluciones, estos actos administrativos en las normas básicas. Pero ni remotamente ahí acaba la cosa. En realidad, recién comienza. Porque en ejecución del contrato, y Johnny ha estado reiterándolo varias veces, es cuando se ven el mayor número de situaciones, transitamos por el mayor número de circunstancias que van a poner en tensión a las partes. De un lado, el fiscal de obras que le va a decir, como señaló Johnny, no me gusta la cubierta, así que tiene que cambiar por una cubierta de mayor calidad, o el revoque no está bien, e incluso puede ser cierto, en más de algún caso. Entonces, un cambio, ¿no?, significa un mayor costo, y realmente los temas van por el tema, van por el carril económico, ¿no? Ahí es donde ajustamos a los contratistas. Entonces, los problemas se van a hacer mucho más serios en la ejecución del contrato. Y para la ejecución del contrato, este recurso administrativo de impugnación ya no va. Entonces, ¿se puede impugnar? Sí, se puede impugnar. ¿Pero desde dónde? ¿O cómo? Con la ley del procedimiento administrativo, con el recurso de revocatoria, el recurso jerárquico, para las decisiones. Por favor, atiéndanme, ya está acabando, tenemos todavía unos 15 minutos porque he perdido, me he salido más antes, el día lunes quiero terminar de recuperar, ya no van a ser los 15, 20 minutos, pero van a ser algunos minutos más. Les ruego, por favor, tengan paciencia. Una cosa es, ya estamos en ejecución de contratos. Imagínense que ya pasó el tiempo para interponer el recurso administrativo de impugnación, ya estamos en la ejecución del contrato. Alguna de estas decisiones que se puede impugnar está en ejecución de contrato, ninguna, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles decisiones pueden venir? Por ejemplo, ¿no? Dejo sin efecto el contrato, que diga la entidad estatal contratante. Dejo sin efecto el contrato, cobro las boletas de garantía o las garantías las hago efectivas y tal, y bueno. ¿Y entonces qué hacemos? Hay una decisión de por medio. Fíjense ustedes cómo está la figura. De un lado, podríamos decir, es esa decisión la que nos está llevando al enfrentamiento, porque me he quedado sin el contrato, he perdido el contrato, dirá el particular. Entonces, presentaré un recurso de revocatoria, que esa es la única opción. Consulta con el abogado y el abogado le va a decir, hay que hacer eso, hay que agotar la vía administrativa. Miren el lenguaje las expresiones que van a tener o los criterios que van a estar en juego. Doctor, no puedo presentar un amparo porque esto es un abuso. No puede presentar, señor, un amparo, porque para presentar un amparo tiene que haberse agotado la vía administrativa. ¿Y eso qué significa? Que tiene que haber presentado todos los recursos contra ese contrato, o contra la decisión de terminar anticipadamente ese contrato, perdón. Entonces,
¿qué es lo que hay que hacer? Hay que presentar un recurso de revocatoria. Y si sale mal, un recurso jerárquico. Y si sale mal, veremos si conviene ir al contencioso administrativo o presentar el dichoso amparo. Que eso está mal, porque el amparo es una vía extraordinaria, no debiera ser una opción más. Ese es un error. Bueno, entonces esa es la situación. Ahora, seguimos en las mismas circunstancias. Ahora voy a variar el escenario. Caramba. Sí, es una decisión, pero en realidad el Estado está incumpliendo conmigo. Porque tenía que hacer esto, no hizo. Tenía que darme no sé, pues, parámetros técnicos, no los hizo y a mí se me vencía el plazo para hacer el revoque, para poner la cubierta, nunca me terminaron de presentar los nuevos planos, yo lo he hecho como he podido, ¿no? Y ahora resulta que recién me entregan más tarde los planos o las especificaciones técnicas y ahora dicen, no, es que está mal, esto debió ser de esta manera o debió ser de esta otra manera. Yo ya he gastado, he invertido allí. Miren, son argumentos que se escuchan, ¿no?, a diario. Ah, no, es que el Estado entonces me ha incumplido. ¿No podríamos atacar más bien por ese lado? Sí podemos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Recursos? No. ¿Qué tal? Vámonos directo al contencioso, se llama. Cuando es solamente por el contrato, ateniéndonos a que incumplió el contrato, la vía contenciosa. Así está en nuestro país. Es otro error. Otra manera de, bueno, otra de las características que muestra el retraso en el que estamos, porque en el resto de los países del mundo es el contencioso administrativo para contratos y para actos administrativos. Es el contencioso. Pero en Bolivia hay esa división. Y ese es un error histórico, no les voy a contar, es una historia larga, hay derecho constitucional de por medio, en fin. Y entonces, bueno, qué bueno, porque yo ya estaba asustado de tener que seguir toda la vía administrativa. Ya, pero le cuento que hay malas noticias. ¿Ah, sí? ¿Acaso no es buena noticia que podemos ir directamente ante el juez? Sí, pero como resulta que hemos contratado con el Estado en la administración central, entonces ya ni siquiera ante un tribunal departamental. Vamos a tener que ir ante el tribunal, la sala administrativa del Tribunal Supremo. O sea, en Sucre, sí, hay que tramitarlo allí. Y hay que tramitar en lo que es un proceso poco menos que ordinario. Vamos a tener que contratar abogados allá en Sucre para que estén viendo el asunto, yo también aquí, y la demanda, yo por lo menos como abogado, les cuento que yo por lo menos, por menos de unos $2.500, no voy a presentar ningún recurso o alguna demanda. Y eso sin considerar el porcentaje que me corresponde por el monto. ¿Qué tal esa perspectiva que tiene en particular? ¿Qué le parece, Johnny? Resulta que así habían sido las cosas. Entonces parece esta una oficina de quejas, pero la verdad es que estas cosas son las que realmente ponen en duda una fuerte nota de inquietud sobre si nuestras disposiciones son lo suficientemente racionales en ejecución del contrato. Entonces, los problemas ya no pueden ser resueltos a través de los mecanismos de impugnación propios que tienen las normas básicas. Hay que salir de las normas básicas e ir a la ley del procedimiento administrativo, si es una decisión lo que se discute, o ir a la vía contenciosa, si es que vamos a discutir el mismo contrato, vamos a acusar al Estado de incumpliente, ¿no? Y bueno, entonces no hay una vía fácil de acceso a la justicia, y eso justamente pone en entredicho el que estemos en un Estado de Derecho. Doctor, una consulta. Sí, adelante. Remberto, ¿no? Sí, Remberto.
sabemos que para plantear el contencioso administrativo existe un plazo de 90 días desde la notificación con el jerárquico. Sí. ¿Cuál es el plazo para plantear un contencioso? ¿O plantearlo al año? ¿Cuál es el plazo? 6 meses. Esa era mi pregunta. 3 meses. 6 meses. 6 meses. Ah, Entonces, la jurisprudencia... ¿alguna disposición? Estaba en el anterior Código de Procedimiento Civil, pero ya es parte de la línea jurisprudencial de entendimiento sostenida que ha tenido el Tribunal Supremo y también el Tribunal Constitucional. Son los 6 meses. ¿Qué son los 6 meses, por ejemplo, para la ordinarización? Después de un ejecutivo, después de un monitorio civil, son los 6 meses. Igual es una solución universal. En el derecho comparado ese es el tiempo. Doctor. Sí. Wilder. Sí, doctor, quería hacerle, bueno, en sí este es un caso que se nos ha presentado en la oficina y quería ver a ver si me puede ayudar. Pasa que se ha hecho, un bien inmueble, se lo ha utilizado y no se ha hecho contrato y después se ha llegado, había una denuncia de la propietaria, se ha llegado hasta el proceso contencioso administrativo, eso lo ha hecho al Estado, ¿no? Y la propietaria ha ganado, digamos, este proceso. Entonces, y ya en la resolución ha salido que el Estado, en este caso, el gobierno departamental tiene que cubrir con los gastos o los daños que ha ocasionado, digamos, con la deuda y los daños que se ha ocasionado este bien. Entonces, ¿cuál sería el otro paso a continuar, digamos, a esto? Bueno, si ya ha salido una decisión en firme del tribunal, ya haya terminado la figura, ¿no? Porque el contencioso, ¿no?, se tramita, que me parece que eso es lo que usted me está indicando, que se ha tramitado, que ha tramitado la otra parte contra su oficina, ¿no? Es en una única instancia. Entonces sale el auto supremo, ¿qué más tenemos? ¿No? A menos que se plantee un amparo constitucional porque se ha privado de defensa al mismo Estado, que no creo que ese sea el caso. Nuestra normativa es, hoy ya no se pierde, antes se perdía, es la otra cara de la moneda, antes el Estado perdía como en la guerra, pero si hay algo, digamos, positivo que rescatar en estas lamentaciones que estoy haciendo, es que el Estado ahora se encuentra en una posición bastante sólida, ¿no? Entonces lo que se quiere es equilibrar. Entonces, en el caso concreto, no conozco yo sus antecedentes, tendría que verlos. Es lo que alguna vez les digo a mis clientes, me dicen, ¿y qué pasaría si hay esto? Bueno, esto. ¿Y qué pasaría si hay esto otro? Esto otro. Pero ¿y qué pasaría si hay esto y un poquito de esto otro? Bueno, un poquito de esto otro y algo de esto. Pero ¿y qué pasaría? A ver, un momento, tráigame los papeles, veremos para darle una opinión, porque es como un médico, ¿no? ¿Sabe qué? Estoy tosiendo mucho. Ah, bueno, quizás es un resfriado. Sí, pero además toso sangre. Ah, caramba, podría ser una tuberculosis. ¿Le duele la espalda, la cabeza? No, me duele el tobillo izquierdo. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, haremos análisis, porque si no hay análisis, si no tengo yo papeles, si yo no tengo los antecedentes exactos, o sea, aventuro una opinión. Yo creo que es lo que usted me está indicando, es lo que yo le estoy señalando. Pero tendría que ver con más detalle esos temas. Porque inclusive cada asunto tiene su propia singularidad, ¿no? En síntesis, digamos, ya se ha concluido que se tiene que pagar, el Estado le tiene que cubrir los gastos, o sea, la demanda. Sí. ¿Quién tendría que resolver aquí, digamos, ahora ya la unidad, el área legal o el área administrativa? No. Ah, ya. Ahora recién le estoy entendiendo lo que me está preguntando. El Estado va a pagar. Por supuesto, sin que pagar. Pero luego va a repetir.
Y ese es un peligro. Para aquellos que con su acción, su omisión, ya hemos dicho, no hay culpa ineligente, etcétera, ¿no? Va a repetir, ¿quiénes han sido los funcionarios que han llevado a que el Estado tenga que pagar esto? Se va a hacer devolver. Y les van a caer, la misma Procuraduría ha de estar detrás, ojo, avisor, porque les va a hacer auditorías jurídicas y ese tipo de cosas. Entonces, si su pregunta iba por ese lado, los funcionarios que, y ahí está, eso es lo que yo les he venido insistiendo, señores participantes, les he dicho, tienen que tener ustedes presente que en ejecución del contrato pueden ustedes otra vez volver a estar involucrados, y no es que quiera asustarlos, sino que es una eventualidad que puede presentarse. Por eso, pudiese parecer que esto no tiene mayor importancia, es un tema de los abogados allá arriba o en esa oficina, y ellos verán, pues a mí qué me importa, yo ya quisiera ver cómo ha acabado la novela. Es que también te puede llegar, ¿no? Y de hecho, como nos refiere Wilder, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Lo que yo supongo es que el Estado se va a hacer devolver, se llama la repetición. ¿Mm? Artículo 113, parágrafo segundo de la Constitución. Bien. Gracias. Entonces, hay algo también interesante. Vamos cerrando ya porque nos toca irnos en 5 minutos más. En el 96 pasa algo que no pasa en la ley del procedimiento administrativo. ¿Y qué es? En la ley del procedimiento administrativo, ¿no?, se interpone un recurso y la misma autoridad administrativa puede decir, bueno, ni modo, se tramitará el recurso, pero yo ejecuto lo que he decidido. Aquí no. Aquí opera la figura inversa. La sola interposición del recurso, todo el trámite. Y eso es lo que dice el 96. La interposición del recurso suspenderá el proceso de contratación, reiniciándose el mismo una vez agotada la vía administrativa. Se resuelve el recurso, ya, va ante un juez y tal, ahí ya se puede ejecutar, en fin, lo que se ha decidido, pero esto es algo interesante. Este es un punto, digamos, a favor, se ha querido equilibrar aquí al particular, al cocontratante del Estado, al contratista. Entonces, la interposición del recurso suspende los trámites. Excepto si el recurso no se ha presentado, dice, como señala aquí, en procesos de contratación, ya saben que son procedimientos por ítems, lotes, tramos, paquetes. Se suspende únicamente para esos ítems, lotes, tramos o paquetes que han sido impugnados, debiendo continuar en todo lo demás, ¿no? Entonces, esa es la única excepción. Y, por supuesto, como ustedes ya conocen, la ventanilla, ojo que tienen un módulo en el que tienen que ingresar a SICOES y ver. Yo en el anterior módulo estaba tentado de ir a una visita rapidita, pero creo que sería mejor que lo hagan ustedes en su módulo respectivo, para que puedan ver ya en el terreno, incluso supongo que serán clases prácticas, cómo se entra a SICOES, cómo se administra la información, qué es lo que podemos pedir, qué es lo que nos van a dar y qué es lo que no nos van a dar. Entonces, la ventanilla SICOES es la que recoge todos estos trámites. Para finalizar, ¿cómo se tramita este recurso administrativo de impugnación? Dice, serán tramitados como sigue, 97. Recibido el recurso y los antecedentes, la MAE, o el RPC o RPA, instruirá la comunicación del mismo en 2 días, de la siguiente manera. Y fíjense ustedes, dice que se ha interpuesto el recurso cuando se ha aprobado el DBC, y dice por fax y o correo electrónico a los interesados. ¿A quiénes se está refiriendo la norma
estimados diplomantes, a todos, para todos va la pregunta. Dice a los interesados. Y miren, mientras van pensando cuáles son los tales interesados, podrán presentar argumentos, consideraciones u observaciones debidamente justificados. Y miren, ya, como se nota que quien ha redactado no es abogado. Aquí los interesados, ¿no?, sí pueden presentar argumentos, consideraciones, claro, es optativo, pero miren cómo son, ¿no?, las cosas. Los interesados pueden también presentar. La figura es la siguiente, se los pongo en sencillito. Sucede que se ha aprobado el DBC y entonces los proponentes son A, B y C. El que ha impugnado es A, digamos. ¿Quiénes son los interesados? A, B, C, doctor. Eso, todos. Entonces, esto es lo que se llama correr como si corriera en traslado. No está aquí, ni va. Cuidado que se les ocurra a los abogados, les digo poner traslado, no hay eso. Simplemente comunican, ¿no? Pero es el equivalente del traslado que conocemos en sede judicial. Para que se pronuncien aquellos, ¿no?, otros que están involucrados en el trámite, en la gestión, y puedan pronunciarse, puedan manifestar criterios, si están conformes, disconformes con el recurso, qué es lo que observa. Eso más claramente se ve en la resolución administrativa de adjudicación. Por fax y o correo electrónico a los proponentes. Entonces se le adjudicó a A. ¿A quiénes se va a comunicar? A B y a C. A los demás proponentes. Entonces, aquí debió decir por fax y o correo electrónico a los demás proponentes, para que ellos puedan hacer conocer su criterio. Es que claro, les interesa. Decía uno de ustedes, ¿cuánto tiempo tiene? Ahí está. Debe pronunciarse en forma expresa en un plazo máximo de 5 días. 3 días para presentar, 5 días para resolver. Ahora dígame si no es también un plazo breve. ¿En 5 días? Ufa. Voy a tener que trabajar en la oficina mañana, tarde y noche. ¿No es cierto? Porque son 5 días, apenas. Y además es en única instancia, la última diferencia que tenemos con respecto a la ley del procedimiento administrativo. En la ley del procedimiento administrativo tenemos 2 instancias y 2 recursos. Aquí tenemos 2 instancias y un solo recurso. Entonces, se resuelve el recurso administrativo de impugnación y ahí terminó todo. La resolución que resuelve el recurso administrativo de impugnación no admite recurso administrativo ulterior, abriéndose la vía judicial correspondiente. ¿Cuál es esa otra vía? Todos menos los abogados. ¿Cuál es esa otra vía? Si se agota la vía administrativa, ¿qué vía queda? Es lo que les estoy preguntando. El contencioso administrativo. Muy bien, el contencioso administrativo. Esa es la vía judicial. ¿Ya? Finalmente, porque creo que este es el último, o es el penúltimo. Sí, es el penúltimo, creo. Ah, no, ahí todavía está el 100. Aquí miren, la vía administrativa quedará agotada en los siguientes casos. Resuelto el recurso administrativo de impugnación, 5 días tiene. Vencido el plazo. Ah, hay una otra. ¡Ay, Dios, me estaba olvidando de esto! Les ruego, por favor, 30 segundos más. ¿Qué pasa si no se pronuncia en los 5 días? ¿Opera él? ¿Qué opera? El silencio administrativo positivo. Silencio Positivo. Miren, esto yo personalmente no estoy de acuerdo. Porque, o sea, para comenzar 5 días, para resolver el recurso, y si no me he pronunciado, recurso administrativo positivo. Quiere decir que
se le da la razón al recurrente, al impugnante. Y entonces queda modificada la decisión. Eso no puede ser. Eso es en extremo peligroso, esta vez para el Estado. Si han querido equilibrar las cosas, poniendo difíciles para el administrado, y con esto lo empataremos. Ahora el Estado también se las tiene que jugar. Eso es como los malos árbitros, ¿no? Se inventan un penal y como se dan cuenta que han visto mal, que han dado un penal al Bolívar y que no le correspondía, entonces ahora al Tigre ya también le daremos, o a Real Potosí, o a Ciclón, no sé, para no ser tan localistas en mis ejemplos. Entonces, eso no está bien. Ya, los plazos son demasiado abreviados. No hay muchas posibilidades de impugnar. Y en contraposición, el Estado también sale muy desfavorecido porque hay silencio administrativo positivo. Implicará entonces la aceptación del recurso interpuesto y en consecuencia la revocación de la resolución que se ha impugnado. Se queda sin efecto esa resolución. Eso no puede ser. Es el colmo de peligroso. Sí, me dirán, es que le va a cargar responsabilidades a la máxima autoridad. Por supuesto, pero ¿acaso ha de perder ella principalmente? Principalmente va a perder el Estado, la administración. Entonces, esto no debiera estar ahí, a mi criterio, ¿no? Notificación, agotamiento, una vez agotada la vía administrativa, ¿no? Si se han confirmado las resoluciones, ¿no? Se ejecutan las garantías. Y si se ha modificado la decisión, se devuelven las garantías. Devolución de garantías. Silencio. Cuando resuelve, la autoridad debe decir claramente, se expresa, solamente son los aspectos que han sido motivo del recurso, debe ser motivada y fundamentada, debe explicar las razones. Si ustedes llevaran derecho administrativo, yo por lo menos conmigo llevaran derecho procesal administrativo, yo les hago varios ejercicios para que motiven y sustenten, fundamenten sus decisiones. No puede ser invocación de normas en abstracto, ¿no? Si hay varios recursos, en aplicación del principio de economía procesal, una sola decisión. ¿Y cómo se resuelve? Confirmando, es decir, se rechaza el recurso y confirmamos el acto administrativo, confirmamos la resolución que aprobó el DBC o la que adjudicó, o revocando, ¿no? Cambiamos, entonces se deja sin efecto, se revoca, ese es el lenguaje que se debe emplear, se revoca la adjudicación a favor de A, entonces las cosas vuelven y retornan a su estado anterior. O ¿qué tal? Esto ya es lo formal, ¿no? Se presentó fuera de plazo, no subsanó las observaciones que se le hicieron en su momento, se desestima el recurso. Esto es para cuando hay incumplimiento de requisitos formales. Bien, señores, con esto hemos terminado de ver toda la parte recursiva, ya hemos visto la parte del contrato, nos hemos detenido en esta ocasión a revisar, a comentar sobre algunas circunstancias propias de la ejecución del contrato. Hemos visto que recién comienza la historia con la adjudicación y este recurso del administrativo de impugnación solamente había sido para el principio de la historia. El resto de la historia ojalá no nos alcance, porque si nos va a alcanzar hay que estudiar eso también, y a eso habría que estudiarlo ya desde la ley del procedimiento administrativo. ¿Alguna pregunta, señores? Antes de que yo me despida y les dé la bendición. Doctor, no sé si puedo hacer una consulta sobre un casito. Aprovechando su experiencia y su sapiencia. A ver si lo puedo hacer en 30 segundos, por supuesto, porque la gente ya debe estar verde
Cuando acaba el señor, ¿quién le ha dado tanta cuerda? ¿Qué fuma que tanto habla, no? Ya, vamos. Perdón que les interrumpa, licenciado, doctor, perdón, mil disculpas, que no se desconecten los estudiantes porque tengo que informarles algo del siguiente módulo, así que el momento que se despida el doctor voy a intervenir, así que no se desconecten, por favor, me esperan. Ya. ¿Quién tenía que hacer la pregunta? Ramberto, sí, estoy resolviendo un casito, doctor. Se trata de un contrato medio sui generis que ha firmado la alcaldía de Potosí. El Ejecutivo reconoce derechos de propiedad al Consejo Municipal, pero en criterio de la alcaldía estuviese afectando derechos de particulares, y los particulares reaccionan evidentemente, los herederos, planteando la reivindicación ante un juez civil. Y el juez civil declina competencia, indicando que al tratarse de un contrato suscrito por una entidad municipal, correspondería que éste se sustancie ante el contencioso, ante el tribunal departamental. Sí, está bien. Mi pregunta era esa, o sea, ¿se puede tramitar en la vía contenciosa contratos que han suscrito el gobierno municipal afectando derechos de particulares? Tendría que hacerse para dejar sin efecto sus contratos y otra vez retornar al ámbito civil para que con la decisión sobre el alcance, la efectividad de estos contratos estatales, ¿no?, el juez civil sí tenga ya material para tramitar la reivindicación o la demanda civil sobre mejor derecho. Reivindicación, no creo, la reivindicación, además está mal planteado eso, no sé, porque la reivindicación la plantea el propietario ¿contra quién? Contra el poseedor. A mí no me parece que aquí haya un poseedor. Aquí el gobierno autónomo municipal, ¿no?, seguramente tiene títulos, entonces debió ser mejor derecho. Una cosa es mejor derecho y otra cosa es la reivindicación. Pero bueno, eso ya es un tema de quien está demandando, ¿no? Si no está bien asesorado, ya es su problema. Muchas gracias, doctor. Es competencia de la sala contenciosa. Así es, sala administrativa. Contenciosa. Sí. Ah, ya, correcto. Sí. Y otro favorcito, no sé si nos puede proporcionar al curso el proyecto de procedimiento administrativo en el cual usted ha indicado que es parte del mismo, ¿no? Para claro. fines de estudio. Bueno, pero se ha quedado en la nada porque eso lo estaba haciendo el anterior ministro de Justicia, era parte de su plataforma. Yo siempre le reproché, le dije, saca de una vez esto, cuidado que pase algo, boca de escopeta. Justo ocurrió lo que tenía que ocurrir, porque esto ya debió salir hace 3 años, pero él quería que salga con el nuevo Código Civil, con el nuevo Código de Comercio, con la nueva Ley de Ejecución Penal, y bueno, pues a veces en la tardanza está el peligro. Se lo voy a hacer llegar a través de WhatsApp y ese boletín de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que es del año 2015. Esas dos cosas, entonces, apenas yo salga de esta reunión, se las hago llegar. Señores, la licenciada Karen Gutiérrez les tiene que hacer algunos anuncios. Y de mi parte no me queda sino, porque yo ahora ya me voy a salir, ¿no? No me queda sino agradecerles por su atención, por la benignidad con la que me han dado el tratamiento de facilitador, pero principalmente porque me siento incluso privilegiado por ser partícipe en la formación de posgraduados. En todos los cursos yo les manifiesto esto, creo que es un don divino, por supuesto que pongo lo que está a mi alcance, pero de todas maneras todo lo bueno que nos llega siempre viene de arriba, y en ese sentido les agradezco a ustedes por ser instrumentos de una voluntad superior que así, ¿no?, me hace favorecedor de sus designios. Y les reitero mi reconocimiento, tienen ustedes en mí un amigo, un compañero, ya estamos en otro plano, y cuando quieran estoy presto para atender sus requerimientos en la medida de mis posibilidades. Muchísimas gracias, estimados participantes, y será hasta alguna otra ocasión.
Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Buenas doctor. noches, Se gracias, cuida. doctor. Buenas noches. Listo, gracias y que les vaya muy bien. Adiós, adiós. Igualmente, doctor, un gusto. Adiós, doctor. Sí. Bueno, muy buenas noches a todos. El día lunes teníamos que iniciar con el módulo 6, que es manejo y aplicación práctica del SICOES, con el licenciado Encinas. Alguna vez yo ya les había adelantado esto, ¿no? Que el licenciado Encinas también lo iban a ver en este módulo 6. Lamentablemente el licenciado Encinas, por razones de fuerza mayor, no puede iniciar el diplomado el día lunes, no puede iniciar el módulo. Entonces yo estaba ya trabajando con otro docente para que prepare su material y todo eso. Nosotros tenemos otros docentes expertos también que que están en las diferentes versiones. Los docentes van cambiando, pero hablando con dos estudiantes de esta versión, me indican que, bueno, que si se puede hacer la consulta para ver si el docente Encinas no puede esta semana, no puede iniciar esta semana. Ahora, ¿ustedes estarían de acuerdo en descansar una semana y retomar clases el día? Teníamos que, a ver, les voy a decir ahorita exactamente, teníamos que iniciar el 17 de este módulo 6, ahora iniciaríamos el día 24. ¿Qué opinan ustedes? Yo quisiera saber eso. De acuerdo, está bien. Descansemos. Sí, De acuerdo. muy bien. Esperar. Sí, está perfecto. No hay problema. Lo esperamos, la verdad que vale la pena esperar al licenciado para volver a clase con él. Exactamente, Sí, independientemente del descanso, creo que el licenciado está muy capacitado y es un buen catedrático, así que Sí. no habría ningún inconveniente, a mi parecer, ¿no? Una Ahora, perfecta decisión. Ay, así, me encantaba el comentarles a ustedes, ¿no? Porque ustedes, la verdad es que en estos, ya tenemos 8 versiones del diplomado de contrataciones, ustedes son la 7ª, ya tenemos otra más, y nosotros en ninguna de las versiones habíamos recorrido una semana, no hay esa figura en la fundación, pero como estamos pasando este tiempo de pandemia y algo que no lo habíamos vivido antes, entonces... bueno, prefería hacerles la consulta. El licenciado no está enfermo, simplemente que tiene otro compromiso, ¿no? Y muy importante también, entonces, el cual le imposibilita dar la clase, ¿no? Y por eso él pidió que se les consultara también a ustedes. Y si no hay alguna persona, bueno, ahorita escuché que no hay problema, pero ¿alguien tiene algún problema? Porque hay personas que no están conectadas, ¿no? Y que también tengo que preguntar eso. Está bien, Karen. No, está bien. Yo no opiné, No, estoy de acuerdo. Conociendo Ya, al lo que va a licenciado, hacer, excelente. ya, lo que va a hacer el licenciado es les va a pasar algunas normativas con un mensaje que se los voy a pasar yo por el grupo de WhatsApp para hacerlo más rápido el día domingo, para que vayan viendo algunas normativas esta semana y así el día 24 iniciaríamos el módulo. Ahora, una consulta, el licenciado Encinas, el doctor Villarruel llamó lista. No. No. No llamó lista. No me llamo. Ay, no. No llamó lista. Ya, de todos modos, voy a hacer una captura en este instante de las personas que están conectadas y les pido simplemente que unos 10 segundos hasta que yo haga la captura para llamarles a las personas que no han venido y hacerles también la consulta, ¿no? Porque si hay una persona que no está de acuerdo, entonces eso ya, para ahí ya tendría problemas, ¿no? Pero yo voy a conversar. Les agradezco mucho y nos vemos el día 24 entonces. El día 24 y este domingo yo les envío el material y el mensaje del licenciado Encinas. ¿Bien? Correcto. Muchas gracias. Perfecto, Karen. Muchas Gracias. gracias. Se puede más mucho Gracias, con el Karen. licenciado Encinas. Ya. Cañón de la patata.